Lo que vamos a ver hoy en este video va a ser un recorrido histórico a través del siglo XX y de cómo fue evolucionando el estudio de la memoria en neuropsicología. Para comenzar este hermoso recorrido tenemos que hablar de precedentes. Y digo precedentes porque siempre a la hora de hablar de memoria se nombra el caso de HM, como aquel señor que no podía generar nuevos recuerdos. O también podemos hablar como un antecedente a esto a Lashley, que yo le puse Lashley el carnicero porque el tipo se dedicaba a cortar cerebros de animales y ver cómo esto afectaba en el comportamiento y las funciones cognitivas de los mismos. Empanadas. Pero antes de eso, antes de estos antecedentes, vamos a ir a 1900, puntualmente a 1899, y vamos a hablar de un señor que por su nombre no nació en La Pampa. El señor se llama Vladimir Bechterev. Estamos hablando de un autor de la madre Rusia. En 1899 y 1900 él atiende a una mujer con un caso de amnesia anterógrada, el mismo del caso HM, una persona que no puede generar nuevos recuerdos. Dato de color, nuestro amigo Vladimir Bekhterev va a ser alumno de Wilhelm Wundt, ¿no? Como para que la tiren ahí. En el examen post-mortem, si la mujer se cagó muriendo en 1900, en el examen post-mortem se aprecia que esta mujer tenía comprometido el lóbulo temporal y el hipocampo. Entonces, ¿qué dice Bekhterev a través de este caso? Él va a decir que la memoria está directamente relacionada con el lóbulo temporal y el hipocampo. 53 años antes del caso HM, más de medio siglo antes del caso HM. Eso fue lo que a mí me voló la cabeza. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué esto no se supo antes? ¿Por qué tuvimos que esperar a 1953 para que aparezca caso HM para que empecemos a estudiar la memoria de manera más exacta? Bueno, ¿qué pasó con Bechterev? Otro de los casos muy famosos que atendió Bechterev fue el 22 de diciembre de 1927. Este caso muy famoso es el de un rengo al cual Bechterev comete el error de diagnosticarle paranoia. El 24 de diciembre, 2 días después, Bechterev va a aparecer envenenado. Ese señor con paranoia no va a ser nada más ni nada menos ni nada más que Losif Stalin. La obra de Bechterev sufrió, luego de su muerte, una gran censura debido a la represión stalinista. Estamos hablando de que su obra y todas sus investigaciones fueron borradas de los libros, de los manuales. Su hijo, por darte un dato de color, fue fusilado y declarado enemigo del pueblo. ¿Y esto a qué se debe, no? Se debe a que Pavlov, que fue uno de los pocos autores que se animó a hablar mal del comunismo en esa época, no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque Pavlov ya había ganado un premio Nobel. Los estudiantes de psicología sabrán por qué lo ganó, ¿ok? Ahora bien, nada podía salir de la hegemonía pavloviana, de la ciencia de la Unión Soviética, como decían ellos, ¿no? Esa ortodoxia, esa rectitud que tenían. Y a esto sumale que el tipo le dijo paranoico a Stalin, bueno, lo cagaron matando. Es así que uno de los grandes descubrimientos de la neuropsicología se va a ver truncado, censurado y silenciado, ¿no es cierto? La relación directa que tiene el lóbulo temporal y el hipocampo con la construcción de nuevos recuerdos, con la construcción de unas nuevas memorias. Pero, para que no te quedes con gusto a poco, ahora vamos a hablar de otro personaje de aquella madre de Rusia. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Vygotsky. Vygotsky proponía que las funciones mentales superiores, es decir, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, no nacen completamente formadas, sino que se van desarrollando gracias a la interacción con otras personas y con la cultura. Vygotsky se dedica mucho a hablar de este tema y es muy interesante la obra de Vygotsky. Estamos hablando de un tipo que hablaba en 1920. Pero, lamentablemente, Vygotsky va a morir joven. Muere cerca de 1934 y encima a las puertas de una Segunda Guerra Mundial incipiente. Ahora bien, con la muerte de Vygotsky, al igual que lo que pasó con Bechterev, su obra no le van a dar ni tronco de bola. Pero acá es donde entra nuestro Messi, nuestro jugador estrella de la neuropsicología que va a continuar con este legado, y me refiero a Luria. Luria trabajó a la par con Vygotsky en sus investigaciones.
el pupilo que continuaría con su legado. No obstante, la represión estatal ya era insoslayable. Luria tuvo que ver cómo, al igual que con Bechterev, la obra de Vygotsky era sepultada bajo la hegemonía pavloviana. Cualquier desvío de la misma era entendida como una subversión capitalista. Años después de la muerte de Vygotsky y ya a las puertas de una Segunda Guerra Mundial, Luria toma la decisión de dejar sus investigaciones y orientar su trabajo a áreas más aceptadas por las ciencias del Estado. Estamos hablando de la investigación clínica, la medicina y la neurología. Una vez más, parecía que la neuropsicología o el nacimiento de la neuropsicología estaba tocando fondo, mejor dicho. Pero cuando uno toca fondo, ¿qué hace? Toma impulso, ¿no? Ya que la Segunda Guerra Mundial trajo algo positivo para el nacimiento de la neuropsicología. Mucha información sobre las lesiones cerebrales y cómo éstas afectan las capacidades cognitivas de los soldados. Lo dejamos ahí. ¿Qué estaba pasando en el otro lado del charco? ¿Qué estaba pasando acá más en Occidente? ¿Qué avances se habían hecho en el estudio de la memoria? Ahora sí, estamos en este lado del charco, en Occidente, donde las investigaciones científicas no tienen que sufrir tanta represión del Estado, es decir, son más libres. Pero como este es un recorrido histórico por el estudio de la memoria, volvamos a la memoria y salgamos un poco de lo que es la neuropsicología. Vamos a hablar de memoria y vamos a dar dos definiciones. La primera definición es la de Iván Izquierdo, que es tremenda. Él va a definir memoria como almacenamiento de información que, adquirida a través de ciertos estímulos o experiencias, es susceptible a una posterior evocación. Y la otra definición que me gusta, que quizás es mucho más biológica, pero me encanta, es la de Abashon. Él define la memoria como capacidad de retener dentro del sistema nervioso central agrupaciones de estímulos y de respuestas específicas. ¿Por qué me gusta esta definición? Habla de que retiene estímulos y que retiene respuestas específicas para cada uno de estos estímulos. Entonces esto por ahí me recuerda mucho a algo que vamos a hablar más adelante, que es la memoria implícita. Psicoanalistas, absténganse de adjudicarse la idea de memoria implícita como el inconsciente freudiano, por favor no sean tan pelotudos. La memoria implícita son todos aquellos aprendizajes que podemos retener pero no somos conscientes de los mismos. Por ejemplo, cuando uno dice el cuerpo tiene memoria, me permite recordar mucho a los ganglios basales, que ya vamos a hablar, que participan en este tipo de memoria, me permite recordar lo que es el cerebelo también. También como dato de color, me recuerda que existen seres vivos que no tienen cerebro y que aún así son capaces de retener información, como por ejemplo las medusas, que no contienen cerebro. Dicho esto, vamos a continuar con la definición de Iván Izquierdo, ¿ok? Iván Izquierdo es un autor que habla mucho de redes neuronales. Me parece importante hablar de dónde viene esta expresión, redes neuronales, de dónde sale el término. Para hacerte corto el cuento, el término viene de una traslación que se hace de un experimento de física llamado los vidrios de spin. Este experimento se traslada al campo del estudio de la memoria para explicar un poco mejor cómo es la memoria. Para no hacerte largo el cuento, yo no entendí un pingo de qué se trataba el experimento de los vidrios de spin en física. Es más, hay un documental de 1 hora. Le pedí a ChatGPT de qué poronga se trata este experimento. Y ChatGPT me lo explicó como un nene de 10 años. Me dice, vos con lo que te tenés que quedar es que existen sistemas que generan respuestas estables a diversos estímulos. Es decir, memoria. Retienen información para responder a estímulos ya conocidos. Así queda más claro el término de redes neuronales. Para llegar a un recuerdo, ¿ok? Existen múltiples caminos. Esto significa redes neuronales. No hay un solo camino para llegar a un recuerdo. Pensemos que el ser humano en el cerebro, solamente en el cerebro, tiene 86.000 millones de neuronas. Chicos, 86.000 millones de neuronas. Eso explica por qué una lesión cerebral o una pérdida de neuronas no implica necesariamente que se pierden trozos de memoria. Porque esto también lo podemos relacionar con la vejez. Cuando uno va llegando a la vejez, pierde masa cerebral. Pero esto no implica que pierdas partes de las memorias. El término de redes neuronales nos ayuda a entender de que hay varios caminos para llegar a un recuerdo. Quédense con eso.
Entonces, si entendemos así esta cuestión, el sentido común nos diría que la memoria entonces se encontraría en varias regiones del cerebro, ¿ok? Que no hay un punto único de la memoria en el cerebro, que esa fue la conclusión a la que llegó Lashley, un autor que ya nombramos al principio del video. Después de haber estudiado durante 35 años cerebros de animales, él llega a la conclusión de que la memoria se encontraría en todo el cerebro. Por ironías de la vida, 3 años después de esa aseveración, surge el famoso caso HM. Los estudiantes de psicología saben de qué se trata, no me voy a detener tanto en él. Lo importante de este caso es que este sujeto no podía generar nuevos recuerdos. ¿Y este sujeto qué tenía? Tenía una amnesia anterógrada severa, tenía el lóbulo temporal y el hipocampo comprometido. Entonces de acá se sacan la conclusión de que el lóbulo temporal e hipocampo son claves en la formación de nuevos recuerdos. Dato de color, si por ahí te interesa, este sujeto es un paciente que con ataques epilépticos se busca tratar, entonces dice, bueno, le vamos a sacar este pedazo de cerebro para que deje de tener ataques epilépticos y bueno, ahora el chabón no puede generar nuevas memorias. Los ataques epilépticos continuaron, o sea que no sirvió mucho de él, pero gracias porque nos dio el caso emblemático del estudio de la memoria. También tiene que ver un poco con que en 1953 y en adelante ya la tecnología venía avanzando y podía estudiarse el cerebro sin esperar de que la persona muriera. Ahora, ¿por qué es tan emblemático este caso? Este caso nos ayuda a delimitar dos tipos de memoria. La memoria explícita, que por ahí es el nombre te lo dice, es explícito. La memoria explícita es aquella que se puede verbalizar, lo que puedes hablar es explícito. Esta información del caso HM nos ayuda a delimitar esa memoria explícita de la memoria implícita. La memoria implícita es ajena al lóbulo temporal. Esto quiere decir que el caso HM seguía generando memorias implícitas. ¿Y esto cómo lo saben? Por ejercicios que se le daban, como por ejemplo, no sé, dibujar mirando un espejo y no el dibujo que vos estás haciendo. Entonces al principio lo hace mal, como cualquier persona, pero a medida de que él sigue practicando, cada vez lo hace mejor. Esto significa algo muy loco, chicos, presten atención. Él no puede generar nuevas memorias. ¿Sí? Pero sí puede generar nuevos aprendizajes. Lo que no puede generar es memoria de esos aprendizajes, recuerdos de esos aprendizajes. O sea, hay una retención de información implícita. Hoy sabemos, gracias a todo esto, a medida que se domina una tarea, los mapas corticales, recuerden esto de redes neuronales, los mapas corticales cambian de tamaño. Y esto sin tener conocimiento explícito de la tarea dominada. ¿Ok? Lo que venimos hablando. Bueno, y este sería el recorrido histórico sobre el estudio de la memoria durante el siglo XX, ¿no? Le pusimos picante, política y represión estalinista como para que sea interesante. Pero ahora vamos a hablar y vamos a volver al señor Luria. ¿Qué estuvo haciendo Luria todo este tiempo cuando él decide abandonar sus investigaciones por algo más aceptado por el Estado? Él, durante esos 6 años que dura la Segunda Guerra Mundial, él se dedicó a atender soldados y muchos de ellos con lesiones cerebrales. Entonces él fue un trabajo exhaustivo en el campo, justamente en el campo, con pacientes reales y con lesiones reales y estudiando cómo estas lesiones afectaban las capacidades de los soldados, cómo estas lesiones podían recuperarse, las funciones cognitivas podían recuperarse luego de un gran golpe, también las limitaciones, hasta dónde. Todos estos casos, todas sus experiencias, sumado a los aprendizajes que venía trabajando junto con Vygotsky, le sirvieron como materia prima para desarrollar lo que sería uno de los mayores aportes a la historia de la neuropsicología. En 1962, 9 años después del caso HM, Luria va a publicar Funciones corticales superiores, donde comprimiría toda su experiencia. Pero en 1973 también publicaría El cerebro en acción, donde vamos a ver los famosos 3 bloques funcionales que utilizamos para explicar hoy el fenómeno de la atención, que lo vamos a ver en otro video. Y hasta acá la historia de cómo se fue evolucionando el estudio de la memoria durante el siglo XX.
No es algo que les vayan a tomar en un examen, solamente son datos históricos como para que vayan recordando y contextualizando un poco. En otro video vamos a hablar un poquito más de memoria explícita, procesual, semántica, episódica, biográfica, bla, bla, bla. Espero que lo hayan disfrutado. Abrazo.